Entonces, en estos versículos de Gálatas, capítulo 2, capítulo 1, perdón, versículos 10 al 12, vamos a acercarnos a la palabra del Señor en esta mañana. Y le he puesto como título, no es que voy a predicar en inglés, hermanos, bajo ningún punto de vista, pero le he puesto como título Fake News en Galacia. ¿Ya? Vamos a tratar de asociarnos a algunas palabras, a algunas cosas que están pasando en nuestra sociedad hoy día. Entonces, ese es el título de la temática de esta mañana. ¿Qué es una fake news? Es un término inglés del cual hemos escuchado mucho en este último tiempo, ya un par de años creo yo, que se ha hecho muy popular, sobre todo porque tenemos esta tendencia en Latinoamérica, ¿verdad?, de que todas las cosas las llamamos con nombres gringos, con nombres ingleses, en consecuencia que también tenemos un idioma nuestro que dice lo mismo. Pero es un término inglés muy popular y que tiene que ver con noticias falsas, ¿verdad? Con información que no es verdadera, ¿ya? Se trata de personas que difunden por los medios de comunicación falsas noticias como si fuesen verdaderas, ¿ya? Y lo hacen con la intención, lo hacen con la intencionalidad de que la gente crea aquellas noticias, ¿verdad? Y de alguna forma también los conducen hacia lo que ellos quieren efectuar. De hecho, por muchos es conocido que hay en la plataforma de Facebook, por ejemplo, incluso algunos gobernantes de diferentes naciones en el mundo, a los cuales se les ha cancelado sus cuentas en Facebook, en Twitter y en algunas otras plataformas digitales, debido a que ellos continuamente estaban publicando noticias erróneas, noticias que no eran verdaderas, en el fondo, digámoslo derechamente, noticias falsas, ¿ya? Pero con un propósito, con el propósito de engañar a muchas personas que creían en aquella información. Bueno, en tiempos de Galacia, cuando el apóstol Pablo estuvo allá predicando el Evangelio, también se desarrolló una batalla que usó fake news, que usó falsa información, ¿ya? Esta batalla que Pablo libró en pos de la pureza del Evangelio, en aquel tiempo conviene también decir que es una batalla que continuamente la iglesia está luchando, ¿verdad? Si uno revisa la historia de la iglesia, nos damos cuenta, y también en el día de hoy, que el Evangelio de diferentes formas siempre está siendo cuestionado, siempre está siendo atacado, siempre se está tratando de vulnerarlo, siempre se está tratando de quitarle valor, ¿verdad? Y muchas veces esta forma de alcanzar aquello, de lograr ese objetivo, es a través de falsa información, ¿ya? Entonces es lo que vamos a mirar en esta mañana a la luz de la palabra del Señor, y cuán relevante es que nosotros entonces cuidemos esa pureza del Evangelio, y de qué forma, en el fondo, de manera concreta y práctica, tenemos que hacer aquello. Lo primero que encontramos acá están en lo que pudiésemos denominar cuáles son los argumentos de esta batalla. Los oponentes de Pablo, a quienes también el mismo apóstol en muchos lugares también les llama como los judaizantes, ¿ya? Que eran, dijimos la semana pasada, creyentes judíos que se habían convertido al Evangelio, pero que mantenían estas tendencias o estas raíces de seguir conectado al antiguo pacto, ¿verdad? Al pacto que Dios hizo con Abraham, que Dios hizo con Moisés. Los oponentes de Pablo, entonces los judaizantes, ellos argumentaban que el evangelio que Pablo predicaba, que el evangelio que los creyentes en Galacia habían escuchado y en el cual también habían creído, era un evangelio que procedía de Jerusalén, ¿ya? Jerusalén era en aquel tiempo como la iglesia
original, la iglesia de donde había, uno pudiese entender que de allí se generaba todo el tema del Evangelio. Es como si hoy día, ¿verdad?, en el contexto de la iglesia católica se piensa en Roma, ¿ya? Entonces los oponentes de Pablo señalaban que el Evangelio que el apóstol les predicó a los hermanos en Galacia, y que muchos de ellos accedieron a creer en este Evangelio, era un Evangelio que procedía de Jerusalén, ¿ya? Y era un Evangelio que procedía de los primeros apóstoles judíos. Emergía la figura de Pedro como muy importante entre los apóstoles, ¿ya? Al establecer eso como una verdad, lo que los judaizantes buscaban era de que eso les diese a ellos mismos una plataforma, un piso, una seguridad que los colocaba a la misma altura del apóstol Pablo. Porque si Pablo venía de Jerusalén, lo cual no fue así, y el evangelio que Pablo predicaba venía de Jerusalén, lo cual tampoco era así, y si el evangelio que Pablo predicaba se lo habían entregado los apóstoles que estaban en Jerusalén, lo cual tampoco es así, pero si todo eso fuese así, ¿verdad? Entonces eso lo que provocaba era que si estos judaizantes venían también de Jerusalén y si estos judaizantes habían recibido el evangelio de estos mismos apóstoles, entonces estaban a la misma altura, en la misma plataforma que el apóstol Pablo. Y eso les permitía a ellos llegar a Galacia para corregir, para complementar, para introducir enmiendas, ¿verdad?, a este evangelio que Pablo traía, porque en el fondo era el mismo evangelio que ellos habían escuchado. Entonces esa era toda su argumentación, ¿ya? Pero todos estos argumentos eran falsa noticia, ¿verdad? No era la verdad respecto a este tema. Pero esos eran los argumentos que ellos presentaban. Los argumentos que Pablo presentaba en esta batalla, ¿verdad?, por denominarla así, señala que eso es falso, que los judaizantes no estaban diciendo la verdad. Y hay un pasaje bíblico que está ahí en Gálatas, versículos 11 y 12, capítulo 1, que ya hemos leído esta mañana. Y el apóstol dice: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. Y ahí hay un tema que vamos a desarrollar un poquito más, ¿ya? Y luego añade: no lo recibí ni aprendí de ningún ser humano. Ahí hay otro elemento que es importante de destacar. Y una tercera cosa que Pablo dice es que, sino que este evangelio me llegó por revelación de Jesucristo. Entonces hay tres cuestiones que el apóstol Pablo presenta para contraargumentar esta presentación que los judaizantes estaban efectuando. Entonces él dice primero que el evangelio de Pablo, vamos a graficarlo así, ¿verdad?, aunque sabemos que el evangelio de Pablo era el evangelio de Jesucristo, pero el evangelio de Pablo, en esta discusión con los judaizantes, él dice: mi evangelio no es invención humana, ¿ya? No fue creado por mí, no se me ocurrió a mí, no se originó, ¿verdad?, en una idea o en un concepto que yo haya tenido, tampoco lo recogí de otras personas, no me lo transmitió nadie, ¿verdad? No es una creación humana. Incluso yo coloqué ahí en la diapositiva de que el evangelio de Pablo no es religión. Porque cuando hablamos de religión, ¿verdad?, muchas veces la religión va agregando cosas, va colocando cargas, va exigiendo un sinnúmero de cosas que la gente tiene que cumplir para poder acceder a Dios. Ayer conversaba con un chico, con unos jóvenes, que estuve en casa de ellos, y hablaba con él especialmente y le decía: Dios no es religión. Dios es muy distinto de religión. La religión son los caminos que nosotros hemos creado, que nosotros hemos ido desarrollando, ¿verdad?, con el afán de acercarnos a Dios. Pero ninguna religión nos lleva a Dios. Ninguna religión nos conecta con Dios.
en el transcurso del caminar de la religión, muchas veces la religión se transforma en una carga pesadísima, imposible siempre de poder cumplirla. Y finalmente la gente que va por cumplir con las demandas de una religión termina cansada, termina frustrada, termina agotada, ¿verdad? Y termina pensando que no es posible acercarse a Dios. Y allí emerge esta frase de Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otra forma de llegar al Padre si no es por mí. Entonces, no es a través de la religión, sino que es a través de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, lo primero que Pablo asienta firmemente para defenderse de esta noticia falsa es que el evangelio que él predica no es invención humana, ¿verdad? No es religión, no es creada por el ser humano, no es así. Lo segundo que él dice es que su evangelio no era tradición, ¿ya? Y cuando hablamos de tradición, esto también es muy importante, porque el evangelio que él predica no fue un evangelio que le traspasó a la iglesia de Jerusalén, ¿ya? No fue un evangelio que le fue transmitido por los líderes de la iglesia de Jerusalén. No fue un evangelio que le transmitieron los apóstoles, ¿ya? Con esto Pablo no está desconociendo a los apóstoles, no está quitándoles importancia a los apóstoles, sino que simplemente está diciendo la verdad. El evangelio que yo predico, ¿verdad? No fue un evangelio que a mí se me encomendó por la iglesia en Jerusalén, ni de ninguna otra parte, ni tampoco fue un evangelio que me fue encomendado para transmitirlos a otro lugar por los apóstoles o por cualquier otra persona. Y el argumento más potente de Pablo viene a continuación. Y dice, el evangelio que yo recibí, ¿verdad? Era una revelación. Era una revelación. Pablo desarma los argumentos de los judaizantes, llegados de Jerusalén, que pretendían rebajar el evangelio predicado por Pablo, para luego poner sus ideas religiosas sobre ese evangelio. El apóstol entonces cierra su argumento al señalar de que el evangelio que él predica era un evangelio revelado, ¿verdad? Revelado por Dios. Dice que Dios mismo se lo dio a conocer a través de Jesucristo. Y cuando uno se pone a pensar en estas argumentaciones que habían en este grupo de judaizantes y de Pablo, colocándonos nosotros como espectadores, ¿verdad? Viendo cómo figuradamente ellos discutían respecto de esto, entonces pudiésemos hacernos esta pregunta, una pregunta muy lícita. ¿Podemos confiar en el Evangelio de Pablo? ¿Verdad? ¿Estará Pablo diciendo la verdad? ¿O los judaizantes tienen razón? Y es posible que Pablo, en esta argumentación, posiblemente también él esté dando una información falsa. Bueno, veamos si efectivamente el Evangelio se le reveló a Pablo. Y les invito a que vayamos a Hechos capítulo número 9. En Hechos capítulo número 9, y acá en Gálatas, en algunos pasajes siguientes, Pablo hace alusión a esto. En Hechos capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 31, yo diría, está narrada la conversión del apóstol Pablo, ¿ya? Está narrada la conversión del apóstol Pablo. Dice el inicio del capítulo 9, no vamos a leer todo el capítulo, pero para solamente introducir, dice que mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Acá hago un paréntesis, decir que Damasco, ¿verdad?, era una ciudad de una nación fronteriza con Israel, ¿ya? Era otro país. Y sigue diciendo que tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres, ¿no? Y todos conocemos la historia, y si no la conoce o no la recuerda bien,
esta tarde después de almorzar puede leer Hechos capítulo 9 y puede constatar en detalle lo que allí pasa, ¿ya? En Hechos capítulo 9 entonces yo he destacado un par de cosas ahí en la pantalla. En los versículos 4 al 6, mientras Pablo iba en esta jornada de buscar a creyentes y tomarlos presos y traerlos a Jerusalén para que fuesen sancionados por los líderes judíos. Entonces hay un relámpago, dice la Escritura, ¿verdad? Que repentinamente apareció alrededor de Saulo y sus acompañantes, y Saulo cayó al suelo, cayó al piso. Cuando se sucedió aquello, y hay una voz que habla. Y esa voz le dice, está en pantalla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, porque hay un diálogo, ¿verdad? Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego le dice, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Ya? Entonces, no sé si logramos destacar inmediatamente, pero acá hay una aparición de Cristo. Acá hay una revelación de Cristo. Cuando yo conversaba con este chico ayer, también le decía, dile a Dios, dile a Jesús que se te revele. Dios se puede revelar a las personas sin necesidad de intermediarios, ¿verdad? Dios no necesita, por así decirlo, intermediarios para revelarse a la vida de la gente. Lo hace también, y por eso que nos encomienda a nosotros que llevemos el Evangelio. Pero hoy día, por ejemplo, y yo he escuchado eso mucho, cómo Cristo se le ha aparecido a personas, por ejemplo, del mundo musulmán, donde hay muy pocas posibilidades de predicar el Evangelio, y Cristo se les ha aparecido en sueños, Cristo se les ha aparecido en visiones, ¿verdad? Cristo se ha revelado a la vida de ellos. Entonces a este joven yo le decía, si hay inquietudes en tu corazón, ¿verdad? Dile a Dios, Señor, revélate, muéstrame quién eres tú. Revélate a mi vida. Y nosotros también podemos orar por eso al Señor, ¿verdad? Y orar por algunas personas y decirle, de hecho yo tengo en mi listado de oración algunas personas por las cuales estoy orando y le estoy diciendo, Señor, revélate a sus vidas. Revélate a sus vidas. Toca a sus corazones, háblales, ¿verdad? Usa los medios que tú quieras, porque Dios es sobrenatural. Y de manera sobrenatural entonces se revela a Pablo, ¿verdad? Le habla allí, y esta voz que Pablo escucha entonces es Cristo mismo quien está allí hablándole, mostrándose quién es Él. Bueno, la historia sigue y dice que en Damasco, en Siria, había un discípulo llamado Ananías que recibe una visión del Señor. Y este hombre, discípulo de Jesús, Dios le habla, Cristo le habla y le dice, Ananías, anda, ve a la casa de Judas, pregunta por un tal Saulo de Tarso, entra y pones las manos sobre él para que recobre la vista, ¿verdad? Y Ananías se pone nervioso porque Ananías sabía la peligrosidad de Saulo. Y quizás en otras palabras le está diciendo al Señor, Señor, ¿tú estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Estás seguro que yo tengo que ir donde Saulo? ¿No estarás equivocado? Y entonces el Señor le dice, ve, versículos 15 y 16, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y sus reyes como al pueblo de Israel. Fíjese, ¿verdad? Es decir, Dios ya había hecho una obra en Pablo. Dios ya había transformado el corazón de Saulo. Dios había transformado el corazón de este hombre, ¿ya? Y lo tenía elegido para cosas relevantes, para cosas muy importantes en lo que tenía que ver con el futuro del Evangelio, con el futuro de la iglesia, con el desarrollo de la iglesia. Por eso que le dice,
le dice a Ananías, anda, ¿verdad? Ve a donde yo te he mandado. No estoy equivocado en lo que te estoy diciendo, Ananías, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y sus reyes como al pueblo de Israel. Bueno, cuando uno sigue mirando el relato de esta historia, versículos 17 al 19, me voy a tomar también voy a leer también aquello. Dice que Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Eso fue lo que Ananías dijo. Y la historia sigue diciendo que al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Allí está la conversión de Saulo, ¿verdad? Allí está la obra de Jesucristo en el corazón de este hombre. Este hombre que un par de versículos antes, en el versículo en el versículo 1 del capítulo 9, dice que este Saulo respirando aún amenazas de muerte, ¿verdad? Este hombre que desde su corazón fluía odio, enojo, ¿verdad? Deseos de destruir a aquellos que estaban llevando una enseñanza que él consideraba errónea. Ahora Cristo se le aparece, Cristo se revela a su vida y se confirma entonces en el relato de Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos. Se confirma entonces que Jesucristo se revela a Pablo, dando a conocer el Evangelio. Y Pablo fue escogido como un instrumento en las manos de Dios para predicar ese Evangelio. A Pablo no le predicó Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni ninguno de los apóstoles, ¿verdad? A Pablo tuvo el privilegio de que quien le predicó fue Jesucristo mismo. Y le entregó el mensaje. Le entregó el mensaje. Por eso yo le decía a este chico ayer, permite que Cristo te hable, permite que Dios hable a tu vida. No necesitas intermediarios, ¿verdad? Dios puede hablar a tu corazón. Dios puede trabajar en ti. Hace años atrás, estando nosotros viviendo en Leu, teníamos un matrimonio con el cual nos juntábamos en nuestra casa y explicábamos en conversaciones dentro de la familia y tomando a veces una tacita de té lo que era el Evangelio. Por muchas semanas estuvimos haciendo eso. Su esposa era creyente de este hermano, él era inconverso. Y recuerdo que después de mucho tiempo él un día nos contó y nos dijo de que estando en su casa se había ido a su pieza, había doblado sus rodillas y le dijo al Señor algo así como: Señor, si es verdad que ese Jesús del cual hablamos existe, si es realidad aquello de cual se habla en estas conversaciones que tenemos en torno a la Biblia, yo entrego mi corazón y quiero que tú vengas a vivir a mi vida. Y sin intermediarios, ¿verdad? Sin que hubiese otra persona presente, Cristo vino al corazón de este hombre. Y Dios lo usa grandemente en ser alguien que con mucha facilidad comparte el Evangelio de Jesucristo a otras personas. ¿Ya? ¿Podemos confiar en el Evangelio de Pablo? Por supuesto que podemos confiar en el Evangelio de Pablo, ¿verdad? Pablo estaba diciendo la verdad y lo reafirma Lucas, ¿ya? Porque uno podría decir, bueno, Pablo mismo está diciendo que él recibió el Evangelio. No, acá es Lucas, otra persona, ¿verdad?, quien reafirma la conversión del apóstol Pablo. Este Evangelio de Pablo entonces no tenía arraigo en los líderes de la iglesia de Jerusalén. Solo después de 3 años el apóstol Pablo va a Jerusalén
para reunirse con los apóstoles de la iglesia judía. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículos 15 al 18, ¿verdad? Gálatas 1, 15 al 18. Dice de la siguiente manera: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. ¿Ya? Es decir, él estuvo ahí, no lo consultó con nadie, Cristo mismo se había revelado su corazón, el Espíritu Santo vino a vivir a su vida, fue bautizado, ¿verdad? Como un signo también de que él ahora entraba a creer en este evangelio. Y el versículo 18 dice que después de 3 años subí a Jerusalén. Él fue a Arabia, volvió a Damasco y después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. ¿Ya? Entonces, aquí se reafirma esta idea de que el evangelio que predica Pablo, como lo dijimos también la semana pasada usando algunas frases que nos ayudan a retener aquello, es un evangelio envasado en origen. ¿Ya? Es Jesucristo mismo que se revela a la vida de Pablo de manera directa, y esa es la verdad. Entonces, las fake news de los judaizantes, las noticias falsas de los judaizantes, se caen, ¿verdad? Porque ellos no están, por así decirlo, a la misma altura del apóstol, para poder intervenir y para poder introducir cambios en este evangelio, porque el evangelio que Pablo recibió es un evangelio directamente revelado por Jesús. Es revelación. Así también ha sido el evangelio que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Dios mismo se nos ha revelado al corazón. Dios mismo nos hizo figuradamente que cayesen las escamas de nuestros ojos y pudimos ver entonces lo que antes no habíamos observado. ¿Cuál es el peligro de debilitar el mensaje apostólico? ¿Cuál es el peligro de debilitar el mensaje del evangelio? No solamente el mensaje del evangelio, sino que ¿por qué es peligroso debilitar el mensaje apostólico? Quiero apuntar un poquito a esa idea. Debilitar el mensaje apostólico en tiempos de Pablo permitía, y permítanme ser reiterativos en esto, intervenir el mensaje del evangelio que Pablo había recibido, modificándolo, agregándole cosas, ¿verdad? Y transformando esta pureza, ya no permitiendo que este evangelio fuese absolutamente puro, sino que de alguna forma estaba contaminado, ¿ya? Eso era lo que sucedía en aquel tiempo. Pero la pregunta es, ¿y cuál es el peligro para nosotros hoy día de que debilitemos el mensaje apostólico? ¿Ya? Primero que nada, decir que los evangélicos, en nuestro afán de distinguirnos de la Iglesia Católica, esta Iglesia Católica que hace fuerza en seguir las tradiciones de los apóstoles, pero termina afirmando la sucesión apostólica en el sentido de que la sucesión apostólica de Pedro finalmente termina en el Papa, ¿no es cierto? Ya hay un gobernante de la Iglesia. Entonces, en este afán de distinguirnos de ellos, de no ser como ellos, porque nosotros no creemos aquello, ¿verdad? No estamos de acuerdo con esta sucesión apostólica. Entonces, lo que nosotros hemos hecho de alguna manera es que hemos debilitado el mensaje apostólico. ¿Ya? Le hemos quitado un poco de valor. Hemos hecho más preponderante lo que está en los evangelios. Y como que el mensaje apostólico sí es importante, sí viene de Dios, sí es inspirado por el Espíritu Santo, pero como que no hemos pesado bien la importancia que tiene el mensaje apostólico. Ahora, si miramos Efesios capítulo 4, que también está ahí en pantalla, versículos 11 y 12, en el plan de Dios que le reveló a Pablo, porque Dios a Pablo no solamente le revela el Evangelio, sino que le revela un plan de cómo llevar adelante el establecimiento de la iglesia. En ese plan de Dios revelado a Pablo, para que la iglesia fuese establecida,
Los apóstoles eran parte fundamental de aquel proceso. El versículo 11 y 12 de Efesios 4 dice, y Él, hablando de Dios, ¿verdad? Hablando de Cristo, del Espíritu Santo, Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y esta es la frase clave, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los apóstoles están dentro de la iglesia, fueron dados a la iglesia para que la iglesia fuese edificada, para que la iglesia fuese desarrollándose, para que la iglesia fuese construyéndose, fuese fortaleciéndose y logrando el objetivo para el cual Dios la dejó. Entonces, no existe la sucesión apostólica, por supuesto, ¿verdad? No hay sucesión apostólica que termina finalmente o que pasa de Pedro a los diferentes papas que han existido en la historia de la humanidad. Esa sucesión apostólica no existe. Pero el que no exista sucesión apostólica no significa de que el mensaje apostólico ha perdido autoridad. Hay autoridad de Dios en la enseñanza de los apóstoles, por lo cual la iglesia, nosotros, debemos aplicar sus enseñanzas de forma cuidadosa, ¿verdad? Porque ese es el plan de Cristo. Ese es el plan de Dios, ¿ya? Ahí está también diseñado esto para poder comprenderlo un poquito mejor. No hay sucesión apostólica que termina en el Papa, pero en la enseñanza apostólica hay autoridad y la iglesia debe aplicar la enseñanza apostólica, que era lo que estábamos diciendo recién. Y acá hay otra cosa que creo que también es importante que nosotros reafirmemos en este tiempo. Jesucristo, amados hermanos y hermanas, sigue enseñando a través de Pablo y de los apóstoles. Porque cuando Pablo dice que a él se le reveló el Evangelio de Cristo y ese Evangelio él retransmite, entonces lo que está retransmitiendo es el mensaje de Cristo. Es lo que Cristo le dijo, es lo que Cristo le siguió revelando, es lo que Cristo le siguió explicando y diciendo a tal punto que él escribe todas estas cartas para que la iglesia sea edificada, ¿verdad? Lo que estamos diciendo con esto, amados hermanos y hermanas, es que las cartas paulinas y las cartas de los apóstoles no se originaron en ellos, no fue idea de ellos, es revelación de Dios. Dios reveló estas palabras, estas ideas, estas explicaciones, estas ilustraciones que encontramos en las epístolas, ¿verdad? Pero es mensaje de Cristo a través de los apóstoles. Entonces, una cuestión muy importante que tenemos que considerar siempre es que Jesucristo no dejó de enseñar cuando Él ascendió al cielo. Él siguió enseñando a través de los apóstoles. Él siguió enseñando, ¿verdad?, a través de el apóstol Pablo y todos los demás que escribieron las epístolas que tenemos contenidas en la palabra. Las enseñanzas de Jesús, entonces, no están encerradas o contenidas en los evangelios, no en el evangelio. Ojo con eso, ¿verdad? La enseñanza de Cristo no está encerrada en los evangelios, es decir, no está solamente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, la enseñanza de Jesucristo se extiende a través de los apóstoles. Seguir las enseñanzas apostólicas es seguir las enseñanzas de Jesús, pero al mismo tiempo, desoír esas enseñanzas apostólicas es desechar el mensaje de Jesucristo. Pablo dice en este pasaje que lo leemos tantas veces, ¿verdad? De hecho, lo leímos el domingo pasado cuando nos acercamos a la Santa Cena que dirigió la pastora Pexia. Ella leyó esto, que Pablo dice: yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y podemos seguir leyendo. Pero fíjese lo que está diciendo Pablo. Está diciendo: yo recibí del Señor esto. Yo recibí del Señor, ¿verdad? Es decir, Cristo siguió revelando al corazón y a la mente de Pablo todo lo que acá está escrito. Entonces, lo que tenemos en las epístolas es el mensaje de Cristo a través de los apóstoles. No es el mensaje de Pablo, no es el mensaje de Santiago, no es el mensaje de Juan, ¿verdad? Es el mensaje de Cristo a través de los apóstoles.
Y en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 8, solamente puse la frase inicial, el apóstol también dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. ¿Ya? Entonces, Pablo recibió de Cristo el Evangelio y recibió de Cristo el camino que se debe seguir para que la iglesia y la vida de cada creyente sea establecida. ¿Mm? Entonces, ¿por qué he tratado de reafirmar esta idea? Porque lo que pretendían los judaizantes era bajarle la potencialidad, ¿verdad?, al apóstol Pablo, bajarle la categoría al apóstol Pablo. Y hoy día también, en este afán de no confundirnos con la Iglesia Católica y pensar que nosotros creemos en la tradición apostólica que termina en la sucesión apostólica, en el Papa, de alguna forma tengo la impresión de que la Iglesia evangélica ha desmejorado un poco este mensaje apostólico. Pero lo que encontramos en la palabra del Señor es que Cristo sigue enseñando a través de los apóstoles. Cristo sigue enseñando a través de Pablo, a través de Santiago, a través de Juan, a través de los que escribieron las cartas que nosotros denominamos como epístolas en la palabra de Dios. Ok, vamos al punto final. Versículo 10 de lo que hemos leído en esta mañana. El apóstol entonces dice, bueno, ¿qué busco? ¿Qué busco con esto? ¿Qué busco con esta defensa? ¿Qué busco, verdad, con aparecerme frente a ustedes y defender a brazo partido lo que es el Evangelio? ¿Qué es lo que busco? ¿Busco con esto ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Ahí tenemos dos preguntas importantísimas del apóstol, ¿verdad? En la enseñanza fiel del Evangelio recibido, Pablo tuvo que enfrentar la enseñanza errónea de los judaizantes y se negó, porque en el fondo esa es la conclusión, él se negó a acomodar el Evangelio que estas personas estaban trayendo, a agregarle cosas a este Evangelio, se negó a acomodar ese Evangelio ante la presión social y ante la presión religiosa de aquella época. ¿Por qué? Porque detrás de toda esta acción de los judaizantes que venían para agregar cosas al Evangelio, de las cuales ya hablamos la semana pasada un poco y vamos a seguir hablando más en detalle en las próximas semanas, ¿verdad? Había una presión religiosa. Había una presión religiosa, ¿verdad? De alguna forma, Jerusalén, con toda su potencialidad y su poder religioso que tenía en aquel tiempo, influía poderosamente sobre las demás regiones. Entonces había una presión religiosa y había una presión social. No olvidemos, ¿verdad?, que la vida del judío era una vida en torno a la religión. Todas las cosas que ellos hacían giraba en torno a cumplimiento de cuestiones que tenían que ver con la religión. Entonces, oponerse a aquello, ¿verdad?, era enfrentarse a ir contra la cultura, a ir contra las costumbres sociales, era ir contra la religión misma que allí se desarrollaba. Pero el apóstol Pablo, que un poco antes siguió ese mismo camino persiguiendo a los cristianos, ahora se paraba frente a esta corriente y decía, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Este no es el evangelio que yo recibí, ¿ya? Y se opuso tajantemente a aquello. Bueno, eso hizo Pablo. Y la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Estamos buscando ganar la aprobación humana? ¿Y nosotros estamos sucumbiendo ante alguna presión social? Esto tiene que ver no solo con lo que creemos respecto del Evangelio, porque puede que mentalmente nuestros conceptos de qué es el Evangelio los tengamos muy claros, ¿verdad? Y las estacas, por así decirlo, estén muy bien afirmadas. Pero no tiene que ver solamente con un concepto cognitivo, intelectual de qué es el Evangelio, sino que también tiene que ver con la forma en cómo vivimos ese Evangelio. Si nuestra vida requiere continuamente, por ejemplo, reconocimientos, ¿verdad? Y eso sucede en la vida de algunas personas. Hay personas que siempre andan buscando que se les reconozca algo,
o que se les reconozca a ellos, pero pasa porque se les reconozcan acciones que ellos desarrollan. Es una debilidad que hay que trabajar en la vida de aquellas personas. Pero si nosotros fuésemos personas que continuamente estamos en búsqueda de reconocimiento de los demás, es muy probable que estemos dispuestos a correr nuestras fronteras, que estemos dispuestos a correr nuestros principios, que estemos dispuestos a correr nuestras estacas con el fin de alcanzar la aprobación que necesitamos. Y hacer aquello destruye el poder y la libertad del Evangelio, ¿verdad? Porque cuando comenzamos a mover nuestros principios, cuando nuestros principios, ¿verdad?, los tratamos de ir acomodando a cómo viene la ola, a cómo viene la corriente, ¿verdad?, a cómo se mueve esta sociedad, entonces nuestro Evangelio sin duda va a comenzar a diluirse, va a comenzar a perder poder. Y quizás una de las cosas que ha sucedido fuertemente en las últimas décadas, en lo que tiene que ver con el Evangelio, es justamente esto, en que el Evangelio se ha diluido, el Evangelio ha corrido sus estacas, ¿verdad? Hemos tratado de irnos acomodando a lo que dice esta sociedad en un sinnúmero de cosas. Y al acomodarnos a lo que dice esta sociedad en un sinnúmero de cosas, entonces, de alguna forma también ese Evangelio ha perdido potencia, ha perdido valor, ¿verdad? Ha perdido reconocimiento en la vida de la gente. Amados hermanos y hermanas, hemos de temer a Dios y no a los hombres. Hemos de agradar a Dios y no a los demás. La formulación del Evangelio es importante. Vuelvo a reiterar, ¿ya? Es importante que esa formulación del Evangelio esté desprovista de toda contaminación. Para que de esa manera seamos fieles a la revelación divina y de alguna forma también sea relevante en la transmisión de ese Evangelio. Pero tan relevante como tener claro el concepto, reitero, de lo que es el Evangelio, es también mi estilo de vida. Y en el Nuevo Testamento, en palabras griegas, se usan dos palabras que hemos denominado o que hemos conocido más bien como el querigma y la didaché. El querigma es el Evangelio, ¿ya? Y ese Evangelio debe mantenerse puro, sin contaminación alguna. Pero también está la didaché, está la enseñanza práctica, está la doctrina, es el estilo de vida que refleja o alumbra el Evangelio. Entonces, el Evangelio, el querigma, y la práctica del Evangelio, la didaché, ¿verdad?, están unidos. Están tan unidos que es imposible poder distinguir dónde termina uno y empieza el otro. Porque en el fondo, cuando la gente ve nuestra conducta, cuando ve nuestra forma de ser, cuando ve nuestro caminar, ¿verdad?, ve el Evangelio que nosotros vivimos. Podemos hablar del Evangelio, podemos explicar el Evangelio, podemos pararnos en una calle, ¿verdad?, y gritar lo que es el Evangelio. O podemos conversar con alguien explicando lo que es el Evangelio. Pero la voz de fondo, ¿verdad?, el telón de fondo, que potentemente hablará al corazón de aquellas personas, muchas veces no es la verbalización del Evangelio, sino que es la práctica que ellos ven de nuestro Evangelio. Y allí está el tema, ¿verdad? Allí está el tema. El Evangelio, amados hermanos, trae transformación de vida a través del Espíritu Santo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. En algún momento vamos a pasar más adelante, más en detalle en este tema. Pero el apóstol Pablo dice aquí en capítulo 5, 16 al 26, dice: así que les digo, por lo menos acá en la traducción que yo tengo, después que dice esto, así que les digo, vienen dos puntos. Aquí es lo que el apóstol Pablo dice: vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu Santo,
no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, dice Pablo, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y me detengo ahí un segundo, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo aquí es que si decimos que tenemos el Evangelio, si decimos que hemos recibido el Evangelio, que hemos creído en este Evangelio por fe, que lo hacemos nuestro, ¿verdad? Y que nos hemos bautizado porque yo comparto plenamente este Evangelio, pero estoy viviendo estas otras cosas, entonces el apóstol Pablo dice, los que practican aquellas cosas no son los que van al cielo, no heredarán el reino de los cielos. Los que practican estas cosas, ¿verdad?, son aquellos que no han recibido en el fondo el Evangelio. Entonces el querigma tiene que notarse, tiene que aparecer, ¿verdad? Tiene que olerse, tiene que tocarse, tiene que ser perceptible. En cambio, dice el versículo 22, el fruto del Espíritu, el reflejo del Espíritu, ¿verdad? La obra que el Espíritu Santo ha provocado en el corazón cuando el Evangelio llegó, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Se da cuenta? Así como el fruto de la carne se huele, el fruto del Espíritu también se huele, también se percibe, ¿verdad? No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu Santo nos da vida, andemos guiados por el Espíritu y no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Así dice el apóstol. Entonces, el estilo de vida tiene directa relación con la fe y la salvación, ¿verdad? No es posible que nosotros tengamos el Evangelio en nuestra vida, tengamos claro el concepto del Evangelio, que hablemos de este concepto del Evangelio de una manera muy acotada a lo que efectivamente es, pero vivamos una vida licenciosa. Cuando Pablo enseña que respecto de que el Evangelio es un Evangelio de la gracia, que no tiene que ver con hacer cosas, que no tiene que ver con cumplir cuestiones que la religión le va añadiendo al Evangelio, cuando Pablo enseña entonces que este Evangelio es el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la libertad de las tradiciones judías como forma para alcanzar la salvación, eso no significa bajo ningún punto de vista que estamos en libertad de vivir como nos dé la gana. Capítulo 5, veo de nuevo, y vamos ya terminando, versículo número 1 y versículo número 13. En el 5.1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, ¿verdad? Por lo cual, ni circuncisión, ni respetar intencionadamente, porque eso me ayuda a alcanzar la salvación, fiestas judías, celebraciones, comidas, no, ni ninguna cosa que queramos agregar, ¿ya? Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Dice el versículo 1. Pero mira lo que dice el 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Y acá lo tengo incluso subrayado en mi Biblia. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, ¿verdad? Más bien, sírvanse unos a otros en amor. El estilo de vida tiene directa relación con la fe y la salvación. Contaminar el Evangelio no solo ponía en peligro su pureza, sino que esa misma acción permisiva
abre las puertas para que otras cosas de nuestro vivir diario sean aceptadas y desarrolladas. Por lo cual, no es solamente esta idea, reitero, de conceptualmente o teológicamente tener claro lo que es el Evangelio de manera cognitiva, ¿verdad? De manera en cómo podemos incluso escribirlo y decir el Evangelio está compuesto de estos elementos. Y aquí está la pureza del Evangelio. Creo que eso obviamente es importante, que tengamos claro lo que es el Evangelio. Pero Pablo está diciendo de que no solamente es relevante tener clara la pureza del Evangelio, sino que él está diciendo que junto con el querigma, junto con el Evangelio, que Dios también nos ha revelado por su Espíritu y que vive en nuestro corazón, ahora desde aquí adentro, ¿verdad? Desde aquí adentro comienzan a aflorar conductas, acciones que reflejen ese Evangelio que está en nuestro corazón. Entonces, no sé si logramos percibirlo. La religión nos viste desde afuera. La religión dice, tienes que hacer esto, tienes que cumplir con aquello, ¿verdad? En este contexto religioso que vivimos acá en Iquique, tienes que pagar bandas, tienes que hacer tal cosa, tienes que vestirte con los colores de la Virgen o del Santo. Y en la iglesia evangélica también tenemos un montón de cuestiones que son religiosas, no le vamos a cargar la mata a los católicos, ¿verdad? No te puedes pintar, no te puedes cortar el pelo, tienes que ponerte vestido. En el caso de las mujeres y en el caso de los hombres un sinnúmero de cosas más, son cuestiones religiosas. La religión nos viste desde afuera. Y yo siento que cada vez que la religión nos viste, ¿verdad? Las vestiduras cada vez son más pesadas. Y al final andamos casi encorvados con tanta religiosidad. Cristo nos llamó a libertad. No tenemos que vestirnos de cuestiones para poder de esa forma ganarnos el cielo. No, no es así, ¿verdad? El Evangelio es el Evangelio de la gracia. Pero lo otro que Pablo dice, el Evangelio de Pablo dice, y que en el fondo redescubrimos en esta mañana, que es Cristo quien lo dice a través de Pablo, es que cuando Cristo ha entrado al corazón, cuando el Espíritu Santo está acá adentro, ¿verdad? Desde adentro comienzan a aparecer cosas nuevas. Desde adentro comienza a aparecer un Felipe nuevo, un Manuel nuevo, una Vilma nueva, una Texia nueva, y disculpen si nombré a algunos en esta mañana, ¿verdad? Como nombres de personas. Pero tiene que comenzar a aparecer el hombre nuevo. Tiene que comenzar a aparecer la mujer nueva. Es evidente que en la vida de esa persona vive Cristo y está el Espíritu de Dios porque hay algo nuevo o nueva en ella. Y el apóstol está diciendo entonces eso, defendamos el Evangelio. Pero no defendamos solo el concepto, no defendamos solo la teoría, ¿verdad? Vivamos el Evangelio de Jesucristo arraigados en la verdad de Dios, pero también succionando de ese Espíritu Santo que vive en nosotros y que nos permite vivir de esta manera. No es fácil, el apóstol dice que es una lucha, ¿verdad? Es una lucha continua, pero en Cristo somos más que vencedores, porque Él tiene las fuerzas, tiene la capacidad, no solo la capacidad, sino que termino con esto, Cristo ya nos dio la victoria, nos dio la victoria. ¿Cuándo nos dio la victoria? Cuando murió y cuando resucitó, porque hasta la muerte fue vencida. Por eso el año pasado era tan importante trabajar Efesios, porque cuando trabajamos Efesios el año pasado, ¿verdad? El apóstol Pablo oraba y decía, Señor, yo te pido por los hermanos de Éfeso. Y yo en ese tiempo lo graficaba y decía que Pablo oraba y decía, yo te pido por los hermanos de la iglesia de Iquique, que tú les permitas comprender cuál es el tremendo poder que tú les has dado a aquellos que creemos en ti. Ese poder que te levantó de los muertos, ese poder que te sentó a la diestra del Padre, ese poder que tiene autoridad sobre lo que sucede en la tierra y lo que sucede debajo de la tierra, ese poder que no solamente tiene que ver con un poder de cosas tangibles que nosotros tocamos y vemos, sino que lo invisible sobre aquello también Jesús tiene poder. Y en ese poder de Jesucristo podemos tener victoria y comenzar a hacer ese olor grato de Dios en medio de esta sociedad, ¿verdad? En medio de esta sociedad que hay tantos malos olores,
Y no me refiero a malos olores, ¿verdad?, de suciedad. Hay tantos malos olores del pecado, porque el pecado exuda mal olor, ¿verdad? En medio de tanto mal olor en esta sociedad, que nosotros seamos un olor fragante a los ojos de Dios, un olor fragante hacia los demás. Que el Evangelio de Jesucristo se note, no porque fuimos a la zona franca y compramos un perfume que acá es más barato que en otras partes. No, ¿verdad? Que el Evangelio de Jesucristo se note porque nuestros cuerpos huelen bien, porque Cristo vive en nuestras vidas, porque el Espíritu de Dios vive en nuestras vidas. Y no dejemos entonces que ninguna cosa contamine el Evangelio. No dejemos que nada vaya agregando o quitando cosas de este Evangelio, sino que vivamos este Evangelio a concho, con todo el corazón, porque es lo mejor que pudo habernos sucedido y es lo mejor que podemos heredar también para nuestra familia, para nuestro entorno, para la ciudad en la cual también el Señor nos ha llamado a vivir. Así que, amados hermanos y hermanas, que esta semana ese Evangelio lo vivamos, ¿verdad? En nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, que se note que el olor de Cristo está en nosotros y que la presencia del Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Oremos a Dios un momentito para que el Espíritu de Dios también obre en nuestras vidas a través de esta palabra. Señor, queremos rogarte en esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje también en nuestras vidas en esta hora. Gracias porque en algún momento de nuestra vida escuchamos el Evangelio, leímos el Evangelio. Yo no sé, Señor, la forma en que todos nosotros nos hemos encontrado contigo. Quizás muchos a través de una predicación, otros, Señor, a través de un encuentro silencioso contigo. Pero hemos recibido a Cristo, está el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Y queremos en esta mañana, primero que nada, honrarte y darte gracias por aquel momento, Señor, tan significativo en nuestra vida que nos pasó de la muerte a la vida. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos permitas en este tiempo en que vivimos dignificar tu Evangelio. Señor, examina nuestra vida, examina nuestro corazón. Señor, ve si en nosotros estos principios del Evangelio se han debilitado, estos principios del Evangelio han sido, Señor, avasallados por este mundo. Hemos cedido a la presión de esta sociedad, hemos cedido a la presión de los amigos, hemos cedido a la presión de la familia, hemos cedido a la presión en el trabajo, hemos cedido, Señor, a la presión de nuestras necesidades. Porque a veces nuestras propias necesidades, Señor, tan diversas en tan distintas áreas, quieran empujar las murallas que contienen el Evangelio para dar cabida a cosas que no deben estar en la vida de un hijo o de una hija de Dios. Señor, y es posible que en los negocios, es posible que en nuestra vida sentimental, es posible que en nuestras relaciones, es posible que en nuestra sexualidad, es posible, Señor, en tantas otras áreas, que hayamos corrido las estacas y de esa forma el Evangelio, la pureza del Evangelio también se ha contaminado. Y te rogamos, Señor, que nos permitas también regresar desde allá. Que nos permita, Señora, volver a colocar el Evangelio en su debido lugar. Y en esta mañana reconocemos, Señor, que muchas veces no tenemos la fortaleza propia necesaria para alcanzar esto. Y es por eso que, como tantas veces te hemos dicho, extendemos nuestras manos hacia ti como un necesitado, como un pobre,
porque en nuestra pobreza tú puedes bendecirnos y puedes darnos todo aquello que nuestra vida requiere para vivir dignamente delante de ti. Señor, ayúdanos a guardar la pureza del Evangelio, no solo en lo teórico, sino que en la práctica. Y defender, Señor, en medio de esta sociedad en la cual vivimos, todos los ataques que el Evangelio pueda experimentar de tantas formas. Y en ti nos hacemos fuertes en esta mañana por la obra de tu Santo Espíritu. Bendícenos como iglesia, ayúdanos en esta semana como pueblo tuyo, Señor, para que esto que hemos escuchado, esto que estamos hablando contigo en esta mañana, lo podamos vivir en cada momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús.